Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Tenemos el gusto de recibir en La Hora de la Verdad a un exconcejal de Riohacha, un hombre muy importante que está haciendo acusaciones muy serias contra el presidente Petro y hablando de unos excesos en los costos de su campaña y hablando de cosas de las que no habla la demás gente. Pero José Manuel Abuchaibe, que está con nosotros, tiene mucho que contarle a los colombianos. Doctor Abuchaibe, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes de ese importante noticiero. Bueno, cuéntenos cuáles son las denuncias que tiene usted para presentarle a los colombianos sobre Gustavo Petro y sobre la manera como condujo su campaña. Bueno, nosotros hemos presentado una denuncia por irregularidades en el tope que tenía que observar el presidente Petro en su campaña presidencial. Eso está demostrado ante el Consejo Nacional Electoral. Veamos qué sucede. El artículo 109 obliga que en todas las elecciones los candidatos deben observar un límite de gasto, a efecto de evitar pues situaciones desproporcionadas en los ingresos de esas campañas. ¿Qué sucede con Petro? La ley 996 del 2005, ley de garantías electorales, ahí se limita el monto de las campañas presidenciales, lo que se va reajustando año por año. En el caso de Petro eran como más o menos 25,000 millones de pesos. O sea, estaba obligado a observar un tope que ya tiene consecuencias penales en la violación del mismo. Tanto es así que el doctor Petro, una vez se verificó por una auditoría que ordenó el Consejo Nacional Electoral que había superado en 38,6 millones el límite de gastos, hizo una devolución que consideramos que fue una falsedad, porque eso no fue erradicado dentro de lo que es el aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral. Así lo dice la misma auditoría, y lo hizo 11 días después de terminada la campaña presidencial. O sea, violó los topes y en consecuencia ordenó un reintegro de la suma que superaba ese tope. Esa situación la aceptó el Consejo Nacional Electoral como si no se hubiera violado los topes. Eso se consumó cuando se hizo el gasto. Para eso hicieron una nueva factura. Toda esa situación no quedó acreditada, pero para el Consejo Nacional Electoral hasta el día de hoy no se ha pronunciado sobre eso. Le hizo requerimiento al gerente de la campaña, el doctor Roa, y explicó la devolución, pero no explicó las donaciones que también se demostraron y que no fueron ni siquiera tenidas en cuenta en los reportes que tenía que hacer la campaña y otros gastos más. O sea, la superación es inmensa, porque ya la silla vacía habla de testigos que le cancelaron y que tampoco están reportados. Estamos viendo una situación bastante irregular que afecta la Constitución nuestra y que, por lo tanto, las consecuencias, ¿cuáles son? La pérdida del cargo. Para quien viole los topes en una elección en Colombia, debe perder los cargos. Como Petro es aforado, porque él el único que lo puede juzgar es el Congreso de la República, la Cámara y el Senado, hemos radicado en consecuencia la denuncia para un juicio político que existe en Colombia, existe en varios países de América. Esa situación está reglamentada en la Constitución 174, 175, está en la Ley Quinta. Ya el doctor Samper fue objeto de un juicio político en la Cámara, logró salir avante. Ya el doctor Jorge Preter, porque resulta que a partir de la Constitución del 91, los aforados para juicio político, no solamente el presidente, sino los magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Yo acabo de observar que hace poco al fiscal Barbosa le archivaron una denuncia
en la comisión de acusaciones que originó una tormenta política dentro del petrismo. O sea, estamos enfocados dentro de los parámetros legales, doctor Londoño, y no como quiso decir el presidente, que lo observé en una información que publicaron, de que se trataban de hacer golpe de Estado y hablaba de que se estaba buscando dinero para la comisión de acusaciones. Está confundiendo una cosa con otra para crear caos, para crear desinformación, porque una cosa es que digan de golpe de Estado. Nosotros estamos empleando los medios legales, constitucionales, porque él cometió una grave irregularidad cuya consecuencia es la salida del cargo. Y esa situación debe darse. Los juicios políticos, estamos ya hablando de Lazo. Lazo es objeto de un juicio político y puede ser destituido. El presidente del Perú fue objeto de un juicio político y fue destituido. El Congreso tiene plenas facultades. Una vez aboque la Cámara la acusación ante el Senado y esta la acepta el Senado, queda suspendido del cargo y puede ser destituido. Dos aspectos diferentes, el juicio político y el juicio penal que debe adelantar la Corte Suprema una vez así lo defina el Senado de la República, doctor Londoño. Doctora Uchaibe, para utilizar un término muy en boga y que se ha manejado con muy mala voluntad, quiere decir que dentro de la democracia, dentro del desarrollo de la Constitución, se puede defenestrar a un presidente de la República sin dar golpe de Estado, aplicando la Constitución política. Lógico, la palabra defenestrar es destituir, y eso fue lo que alborotó la situación política, porque la trataron de asimilar a un golpe de Estado. Es destitución. El presidente puede ser destituido por el Congreso. Nosotros hemos observado que los juicios políticos tienen una omisión histórica dentro de Colombia. Esa situación no quiere decir que no esté establecida. Tanto es así que en la comisión de acusaciones hay muchas denuncias contra presidentes, magistrados, fiscal. Eso tiene que asumirlo la comisión y luego pasarlo a la Cámara, quien es la que va a definir si acusa a un aforado ante el Senado de la República. Eso es algo que está totalmente reglamentado en la Constitución, en las leyes. Inclusive ya hay fallo de la Corte Constitucional cuando el caso de Samper, que fueron denunciados 111 representantes por haber votado a pesar de la prueba a favor del presidente Samper. Eso obligó a la Corte Suprema a iniciar una investigación penal que fue debidamente sustentada, y posteriormente, ante una tutela de la doctora Vivian Morales, la Corte Constitucional comenzó a investigar que los congresistas tienen un fuero para poder emitir sus votos, que son votos políticos, no están sujetos a posteriores investigaciones o sanciones por su voto. Esa situación obligó entonces a la Corte Suprema de detener esos procesos penales, situación que no se va a repetir en esta ocasión. Aquí se violaron los topes. Tanto fue así que si se van al reporte que hizo la campaña, está por encima de 38 millones. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue darle la oportunidad a la campaña de Petro y al doctor Ricardo Roa, actualmente presidente de Ecopetrol, de hacer una especie de cambio de factura. Devolvieron 38 millones de pesos a pesar de ese reporte. Por lo tanto, cuando ya devolvieron la plata, ellos volvieron al tope que tenían de gastos y el Consejo Nacional ha guardado silencio. Pero sí, la prensa, revistas, periódicos han hecho escándalos sobre este informe que ha hecho una comisión de auditoría que se contrató por el mismo Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos avanzado mucho, tanto así que hemos tenido varios foros y vamos a tener otros foros en Medellín, en el Centro Comercial de Tesoro, sobre el juicio político a Petro. Si es posible, y van a intervenir muchas personas. Ya en el Congreso se está moviendo esto, porque es que aquí no se trata de interpretaciones.
aquí vamos a algo objetivo. ¿Violó o no los topes la campaña de Petro? Lógico que lo violó y en forma grande, porque es que se excedió. Y solamente me estoy refiriendo a 38 millones, no a lo que falta en cuanto a dineros que entraron y que posteriormente tuvieron un trámite difícil de empresas que no existían y le consiguieron certificado de Cámara de Comercio en forma posterior. Estos señores que hicieron la devolución, hoy vemos que uno es embajador en España y el otro está en la Cámara de Comercio, son amigos personales de Petro. Toda una situación irregular. Aquí no se trata sino de hacer evidente que hay que respetar la Constitución de Colombia. Si no lo hacemos, doctor Londoño, posteriormente cualquiera puede violar los topes y no ser objeto de sanción. Aquí tiene que ser sancionado el presidente Petro con la pérdida de su cargo por haber violado los topes electorales. Eso está debidamente demostrado. Doctora Buchaibe, para que precisemos las cosas, usted habla de 38, pero no entendemos si millones o miles de millones. ¿Son 38.000 millones de pesos los que se gastó Petro? No, 38 millones, porque el tope era 25.000 millones. Entonces excedió la suma en 38 millones al pagar una cuenta de 77 de una empresa de seguridad. Cuando se dieron cuenta, el Consejo Nacional requirió una explicación cuando debió comenzar un proceso y lo que hizo fue que de esa plata de 77 envió una nota devolviendo 38 millones.6, son millones de pesos. E inclusive la cifra, alguien me decía que no era grande, pero que eso creía de pronto que no iba a afectar a Petro. Hombre, se trata de violación de tope y él los violó. Todo así que es la campaña que casi duplicó a todas las campañas presidenciales. Tuvo abundantes ingresos y ni siquiera se cuidaron, porque esto fue un reporte que ellos mismos envían al Consejo Nacional, que están obligados a hacerlo a través de unas cuentas que tienen de aplicativo el Consejo Nacional Electoral, y no se dieron cuenta que ya habían superado los topes, o sea, violaron los topes, y eso apenas es una parte, porque eso sí está demostrado, de los 38 millones, está en evidencia, sino de que no reportaron donaciones de comando que pagaron otras personas, eso no lo demostraron, no lo reportaron. En estos sentidos, comenzaron a hacer todo un análisis y la silla vacía habla de miles de testigos que recibieron pagos por sus servicios. Tampoco lo reportaron y hay testimonios. O sea, es una situación que abarca una grave irregularidad a la democracia y a la Constitución, que muchos a veces no habían tenido en cuenta. A mí me preguntaban, sí, eso está en el Consejo Nacional, en una multa. ¿Le pueden poner? No, eso es falso. La parte administrativa es diferente al juicio que tiene que afrontar esto y a las cuestiones penales. En el Congreso se manejan dos aspectos. La cuestión de indignidad, que es una situación política que tiene el Congreso, que puede ser la destitución, hasta ahí llega, y el voto es político. Lo que sea penal pasa a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros vimos el juicio político de Jorge Pretel. Lo destituyeron, pasó a la Corte, lo acaban de condenar, lo acaban de capturar. Todas las situaciones ya tienen ejemplo en Colombia. No es que el presidente no pueda, el presidente, los altos magistrados y el fiscal son objeto de juicio político de acuerdo a las normas constitucionales. No hay ni siquiera una duda al respecto y estamos viendo el ejemplo en otros países. De lo de Lazo es una situación que todo el mundo mira como parte de la Constitución, que él podría ser objeto de juicio y quieren destituirlo y están a punto de hacerlo. Lo que pasó en Perú también, que el doctor Petro quiere confundir como si fuera algo fuera de la realidad jurídica, y eso no es así. Aquí también está haciendo lo mismo. Ha creado un clima sobre unas expresiones de un coronel diciendo de golpe de Estado y ha querido involucrar en esa situación que lo quieren tumbar y habla de la comisión de acusaciones. Y entonces, ¿qué podemos decir, doctor Londoño? Que los ciudadanos no tenemos derecho a hacer valer las normas constitucionales con nuestras denuncias. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay un grupo que se llama Observatorio Jurídico
que tiene, por la democracia, que tiene sede en Medellín, donde estamos muchos abogados, estamos logrando consolidar todos estos aspectos que pueden afectar la democracia. Yo no estoy trabajando solo, en todo el país nos estamos congregando para hacer valer las normas constitucionales. Petro tiene que respetar el Estado de Derecho y debe responder por la violación de tope, y eso es lo que estamos todos los ciudadanos de Colombia pendientes. ¿Qué pasará entonces? ¿Aceptará el Congreso que viole los topes? Imposible pensar eso, porque a partir de la fecha ingresarán grandes sumas de dinero a las campañas presidenciales y no serán objeto de ninguna sanción ni de ninguna investigación. Eso es lo que nos preocupa. Petro sí hizo un gasto enorme en su campaña, tenía un límite de 25.000 millones y lo superó ampliamente. Y eso es lo que en estos momentos estamos exigiendo, la investigación y la sanción que le corresponde, o sea, pérdida del cargo, y eso es constitucional. Artículo 109, la ley 996 del 2005, la ley quinta, todo eso está establecido dentro de nuestras normas constitucionales y legales. Doctor José Manuel Abuchaibe, precisa sus explicaciones, nos quedamos con ellas, nos quedamos pendientes de lo que vaya a ocurrir. Adelante. Y es perfectamente posible, es el ejercicio de un derecho constitucional, defenestrar al presidente constitucionalmente dentro de la democracia, sin dar golpes de Estado, el ejercicio de un derecho que el pueblo tiene. Doctor José Manuel Abuchaibe, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a usted y a todos los oyentes. Muy amables. Escucharon, ¿no? Es posible dentro de la democracia, sin dar golpes de Estado, sin violar la Constitución, al contrario, aplicándola estrictamente, defenestrar a Petro, que era a lo que se refería el señor coronel John Marulanda, y eso le causó lo que le causó y se le vino el mundo encima porque había dicho que había que defenestrar